hacer un recordatorio amistoso de que estamos grabando este tema, así que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras y Dios mediante estaremos sacando esta grabación por el canal de YouTube, El Clamor de Medianoche, el domingo a las 7 de la mañana, si Dios lo permite. Así que, hermano José, muchas bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros, el tiempo es tuyo, adelante. No, muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Me tomó un poquito de sorpresa el cambio de hora en Estados Unidos, pues porque aquí en Colombia sí es ciertamente la misma hora. Entonces estaba un poquito retrasado. Les pido disculpas. Bueno, vamos a tener un tema que nos va a hacer reflexionar un poco, mis queridos hermanos, acerca de lo importante, queridos hermanos, que es conocer a Dios. Conocer a Dios, apreciados, es determinante para nuestra salvación. Y es por eso que quise dar como título a la meditación de hoy una balanza sincronizada, el carácter de Dios. No sé si pueden ver ya la diapositiva. Sí, sí la Sí, podemos ver. hermano. Sí, hermano. Gracias, hermanos. Como ustedes pueden ver ahí, queridos hermanos, vemos una balanza, pero las balanzas modernas solamente están en una sola forma para medir o para pesar una sola cosa. Pero aquí vemos, mis queridos hermanos, una balanza, ciertamente, donde se van a pesar dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas que se van a pesar? Hablando bíblicamente, hermanos, lo que se va a pesar es la justicia y la misericordia. Y es por eso que quise colocar aquí como ilustración esta foto, esta ilustración de la balanza y del martillo de la justicia, de la ley de Dios y de la misericordia. Como ven ahí, quise colocar en la parte de abajo, amor es, amor es. Y amor es ciertamente tanto lo uno como lo otro. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Vamos adelante. Cuestionando a tu creador. Es curioso, mis hermanos, que el mundo se ha dado a la tarea de cuestionar a Dios. A mí me parece que Dios es esto, a mí me parece que Dios es lo otro, y llevamos al Señor y llevamos a Dios a algo que se llama ciertamente, mis hermanos, un concepto. Y dejamos a Dios en el tramo o en la medida de un concepto. Pero pregunta, ¿Dios es un concepto? ¿Acaso no es un ser personal? Vamos a ver quién empezó a cuestionar al Creador. La rebelión. La rebelión que comenzó en el mismo cielo tuvo como punto de inicio el que una criatura empezara a cuestionar a su creador y a su ley como fundamento de su gobierno. Pregunta a mis queridos hermanos, ¿tenemos un creador y nosotros somos sus criaturas? ¿No es un poco atrevido, descortés y soberbio con el creador pretender juzgar el carácter de Dios bajo estándares y parámetros humanos? Hace unos 2, 3 días, este servidor hizo un tema acerca, que seguramente es controversial. Le quise colocar el título Filosofía, el desconocimiento de Dios. Y obviamente nosotros sabemos que teología, el desconocimiento de Dios. Y nosotros sabemos que la palabra teología significa conocimiento de Dios, porque viene del griego teos y logos, que significa discurso acerca del conocimiento de Dios.
Luego, al colocar ese título, pues ciertamente pareciera contradictorio. Pero ¿por qué quise colocar ese título en ese tema? Ciertamente porque nos hemos olvidado de conocer a Dios a través de su palabra. Y es por eso que seguramente los que ven el canal Mensajeros del Fin me habrán visto muchas veces así en esta posición, así, porque esto para mí es la palabra de Dios, sin filosofía y sin poner en tela de juicio lo que ahí se encuentra ciertamente escrito. Entonces, conocer a Dios o cuestionarlo con nuestros parámetros humanos ciertamente es atrevido y es descortés y se vuelve soberbio. En el libro El conflicto de los siglos, mis hermanos, en la aplicación 555.1, este es el capítulo 30, cuyo nombre es El origen del mal y del dolor. Encontré lo que plasmó allí la sierva del Señor. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Miren lo interesante de entender eso. Dios tenía muchas criaturas y una de esas criaturas era Lucifer. Pero Lucifer se rebeló contra el gobierno de Dios, dijo que su ley era dictatorial, no se podía obedecer. Y al rebelarse, pues el Señor tuvo que hacer patente su justicia, mantener el honor de su trono. Pero, pregunta, cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del primer apóstata, Dios dio una prueba de su amor. Y aquí encontramos por primera vez en esta disertación la palabra amor. Dios dio una prueba de su amor. ¿Y en qué consistía, mis hermanos, esa prueba del amor de Dios? En consentir que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. Pregunta, ¿sería muy fácil que el eterno y soberano Dios consintiese que su Hijo unigénito, y sabemos que unigénito significa el único engendrado, el monógenes, ¿cierto? El único de Dios, muriese por nosotros? ¿Y qué fuimos nosotros, hermanos, cuando decidimos en nuestro libre albedrío pecar? Ciertamente nos convertimos en enemigos de Dios. Y entonces, el Padre dar a su Hijo por la raza caída, ¿en qué epíteto lo colocaríamos? Dios es amor. Dios es amor. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Miren lo interesante. El hombre cuando cuestiona a su creador, y yo lo he escuchado muchas veces, hermanos, unos a otros se dicen, pero ¿por qué Dios no nos evitó este dolor? ¿Por qué Dios no eliminó de una vez a Satanás allí cuando se rebeló y nos hubiese evitado todo esto de 6.000 años de sufrimiento? Sin embargo, cuando el Señor creó a sus criaturas a su imagen y semejanza, no creó robots, ciertamente creó criaturas con libre albedrío. Y como ya había una criatura que se había revelado en el mismo cielo, era necesario que sus nuevas criaturas aquí en la tierra pasasen una prueba. De hecho, como decía el hermano Daniel Cucaro en una prédica reciente, la prueba es muy fácil, muy fácil. Tenía que ver con el apetito. Sin embargo, la pregunta era, ¿Adán y Eva tenían hambre en ese momento? Ciertamente no tenían hambre, porque tenían todos los frutos del campo y solamente se les había vedado uno, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero tristemente no pasaron la prueba porque Satanás en la serpiente cuestionó a Dios y Eva creyó ese cuestionamiento o esa filosofía que Satanás le estaba metiendo en sus sentidos para empezar a cuestionar a Dios.
Vemos que el carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer y luego nosotros escogimos. La balanza. Vamos a ver la balanza. La balanza que vimos al comienzo. La balanza, mis hermanos. Dios, dos características tiene que son inalienables. Dios es amor y también Dios es fuego consumido. Y entonces miren cómo la filosofía hace tanto daño para el conocimiento de Dios. Porque los ateos, especialmente, e incluso muchos cristianos dicen, mire, la palabra se contradice. ¿Cómo así que Dios es amor y también Dios es fuego consumido? Eso no congenia, eso no puede ser. Pero ciertamente sí congenia porque está en una balanza y es una balanza absolutamente bien sincronizada porque pertenece al eterno y poderoso Dios y porque fue dada a nosotros como criaturas. Bajo la lupa humana, estas dos definiciones del carácter de Dios parecieran enfrentarse, parecieran contradecirse, estar en franca oposición, pero no lo están. El carácter de Dios, mis hermanos, se describe perfectamente en su palabra y, por supuesto, no hay contradicción en ella. Últimamente hemos visto cómo incluso en muchos grupos cristianos tratan de enfrentar la palabra un versículo contra otro. Sin embargo, el Señor, para el entendimiento de su palabra, nos dice Isaías que busquemos un poquito aquí, un poquito allí, porque la palabra no se contradice, sino se complementa de una manera perfecta. Es armonía, completa armonía. ¿Y por qué decimos que la palabra es armonía? Cuando las personas hablan de la palabra, hablan como si fuera un libro cualquiera, un libro cualquiera. Pero resulta que la palabra es más que un libro cualquiera. Tampoco es solamente la composición de 66 libros. La palabra de Dios tiene nombre propio. Cristo Jesús, el Verbo, es la palabra de Dios y por eso, al ser Cristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, por supuesto, no se puede contradecir y su carácter armoniza perfectamente. $1260 de distorsión. Ustedes conocen, la mayoría de los adventistas conocemos, esa profecía de 1260 años que se cumplió en la edad oscura, llamada la Edad Media, que empieza a contar proféticamente desde el año 538 hasta el año 1798. Y eso se cumplió al pie de la letra. Dice la sierva del Señor, del conflicto de los siglos, aplicación 79.1, si quieren mirar el capítulo, se llama Fieles portaantorchas. Dice allí, las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Miren, queridos hermanos, cómo la Edad Media, la Edad Oscura, fue terrible para el conocimiento de Dios, porque se pintó un Dios muy lejano, de hecho, castigador, fiero con sus criaturas. Y entonces, ¿cómo se aprovechó la teología ya manchada y la filosofía del momento para desconocer a Dios? Ciertamente que la mediación no iba a pasar por Cristo, sino iba a pasar por los santos que ellos mismos se habían inventado. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios
ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Cuando empieza a salir la reforma, cuando empiezan a salir hombres que incluso estaban en el mismo clero, como Lutero, como Juan Hus y como muchos otros, también Wycliffe. Y vemos cómo estas personas que dejan de concebir esa tradición que se estaba volviendo la ruina para el conocimiento y empiezan a buscar directamente en la palabra, entonces vemos allí que la inteligencia humana se ilumina por la palabra de Dios. Y estas personas con corazón contrito y humillado y con amor por las almas, ¿qué querían hacer? Ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con sus brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Estas personas, llamadas reformadores, anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que estos hombres reformadores empezaron a colocar dentro de las personas que tenían miedo de conocer a Dios, que buscaran su palabra. Ayer, como hoy, esa es la invitación a que busquemos la palabra de Dios para derribar todos los obstáculos que Satanás amontona día a día. Y en el tema que hice hace unos días, ciertamente la teología administrada por la filosofía es uno de los obstáculos más grandes. Parece contradictorio, pero es uno de los obstáculos más grandes para conocer a Dios. Galardón o condena. Galardón o condena. En el libro Historia de la Redención, aplicación 449.2, capítulo 66, allá en la segunda parte, dice así, comillas, mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos dos condiciones, vemos dos pueblos y vemos dos premios o dos galardones, o más bien un galardón y una condena. ¿El galardón para quién es? Para los hijos de Dios, porque los justos morarán seguros en la santa ciudad. ¿La condena para quién es? Para los impíos, para los que no quisieron recibir el don más grande y más hermoso del cielo, que tiene nombre propio y que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá poder alguno. Mientras Dios será para los impíos un fuego consumidor, para su pueblo será un sol y un escudo. Miren, hermanos, que con ese párrafo podríamos terminar la disertación. Porque aquí vemos en la balanza perfectamente equilibrada un galardón o una condena, justicia y misericordia. ¿El galardón para quién es? Para los que recibieron a Cristo como el Hijo de Dios, se apropiaron por fe de su sangre expiatoria. ¿Para quién es la condena? Para los que se burlaron, para aquellos que como en el tiempo de Noé, ciertamente despreciaron al pregonero de justicia, vino el diluvio y se los llevó a todos. Este párrafo del espíritu de profecía, pues está plenamente resumido en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos en Romanos 6:23 esa balanza perfecta, mis hermanos.
un plan benéfico. Vamos a ver de qué trata, hermanitos, ese plan benéfico. Una vez que el hombre cayó en pecado, el Padre y el Hijo echaron a andar un plan de salvación que incluía algo que la mente humana no alcanza a comprender, y es que un Padre, de hecho, el Padre Celestial, dé a su Hijo unigénito en favor de sus enemigos. Para entender ese párrafo, necesitamos entender claramente que hay un Padre literal y que hay un Hijo literal. Que ese Padre le llamamos Dios, que ese Hijo le llamamos el Hijo de Dios, y que por supuesto el Padre y el Hijo echaron a andar un plan de salvación. Y ese plan de salvación para nuestra mente finita, pues se dice que lo estudiaremos por la eternidad. Por supuesto, el gran amor de Dios no es una metáfora o una hipérbole de la literatura. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el gran amor no es una metáfora o una hipérbole de la literatura. Ciertamente, porque si fuera una hipérbole de la literatura, entonces nosotros seríamos parte de un juego en el cual Dios jugaría con nosotros y Él va a tomar el rol de hijo, va a tomar el rol de Espíritu Santo y va a intercambiar esos papeles, se va a hablar a sí mismo y entonces todo simplemente sería un juego donde solamente nosotros seríamos fichas de ese juego y tal vez un Dios riéndose de nosotros. Pero Dios no es eso, mis queridos hermanos. Y es por eso que es tan importante su conocimiento y el de su Hijo Jesucristo, un Padre literal y un Hijo literal. Retomo el pado. Por supuesto, el gran amor de Dios no es una metáfora o una hipérbole de la literatura. Este gran amor se evidencia en que un padre literal entregó a un hijo literal engendrado desde su seno en favor de sus criaturas, pues era imposible, por su propio carácter, el abolir su ley o transigir en alguno de sus puntos. La definición bíblica de amor no es la que tienen los hombres, no está anclada al gusto, la emoción o la necesidad. Es una decisión de vida para quienes por la transgresión buscaron la muerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir ahí? Cuando el Padre entregó a su Hijo, fue una decisión de vida para quienes se extendió para todos, pero no es para todos, sino únicamente para los que reciban por fe el sacrificio, la sangre expiatoria de su Hijo en favor de ellos y a cambio de la transgresión del pecado. La relación del Padre y el Hijo es fundamental. ¿Para qué? Para entender la forma como se redimiría a la raza humana caída. Y miren que quiero explicar aquí, mis hermanos. Imagínense ustedes tres dioses coeternos y coiguales. Y se toma una decisión, ¿cierto? De salvar a la raza caída. Pero como son coeternos y coiguales, imagínense esos tres dioses que son coeternos y coiguales, diciéndole el uno al otro, vaya usted, no, mejor vaya usted, no, mejor vaya usted. No, hermanos, eso sería una burla. De hecho, es una burla. Y es una burla hacia el amor de Dios, que un padre literal, como lo muestra la palabra de Dios, entregó desde la fundación del mundo, como lo dice Apocalipsis 13:8, a su Hijo amado, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibir o rechazar. Recibir o rechazar. El discípulo amado allí en Juan 17:24 plasma en la oración de Jesús, porque todo el capítulo 17 es Cristo hablándole a su Padre. Todo el capítulo 17. De hecho, hay dos capítulos que la hermana White nos aconseja que los leamos que los escudriñemos con detenimiento.
Uno es Isaías 58 y el otro es Juan 17. Allí en Juan 17, 24, dice así: Padre, ¿quién dice? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Miren que esto no es una hipérbole. Imagínense Cristo hablándose a sí mismo, pues eso no tendría ningún sentido. Pero ¿a quién le está hablando? A su Padre Celestial. Y le está pidiendo algo especial en favor nuestro. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y aunque no lo plasmé ahí, queridos hermanos, quiero traerlos a Juan. Esto lo repito muchas veces porque me parece hermoso. Juan 14, 1 al 3. Leámoslo directamente de la palabra, mis hermanos. Dice el Señor, hablándole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántas personas vemos allí en esa frase? Dos personas, el Padre y el Hijo. El Hijo le habla a sus criaturas y les dice que si creen en Dios, y le está diciendo que Dios es alguien diferente a él, que es su Padre, pero que si creen en él, en Dios, también crean en Cristo, en el Hijo. ¿Y qué sigue diciendo? En la casa de mi Padre. Interesante. Muchas moradas hay, o sea que hay un Padre literal. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ese recibir o rechazar me enmarca en que yo puedo recibir esa promesa si acepto que, así como creo en Dios, creo en su Hijo. Pero yo puedo rechazar esa promesa de pronto diciendo que, bueno, a mí me hablaron la tradición que son tres dioses. Entonces eso que dice ahí, como que no me concuerda, ¿cierto? Entonces, cuando ponemos en duda el carácter de Dios, simplemente perdemos su conocimiento. Cuando un Dios de amor ha entregado a su propio Hijo en favor y propiciación por sus criaturas, y éstas han desestimado el sacrificio y han pisoteado su más precioso don, imagínense, hermanos, ¿qué le espera a estas personas? Porque es que pisotear ese regalo, ese don tan maravilloso, que tiene nombre propio y que es Cristo Jesús, ¿qué creen que podemos esperar del Padre? Solo queda una expectativa que se nos muestra como su extraña obra. Dios actuará ante este desprecio hacia su Hijo como fuego consumido. El pecado no puede estar delante de su presencia. Y por supuesto, quien se aferra a él puede ser destruido. Y aunque no lo traigo aquí y no lo coloqué ahí, uno de los temas que hizo el hermano Frederick, les aconsejo, les recomiendo esos temas que hizo el hermano Frederick acerca del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí por comparación, nosotros vemos que Dios le ordenó a Moisés que construyera un arca para que entrase él y su familia. Y vemos que también entraron los animalitos tal y como Dios lo había ordenado o lo había prescrito. Esa arca tenía puerta para que entrara todo el que quisiera entrar. Sin embargo, el mundo antediluviano no entró. Solamente entró solamente entró Noé y su familia. Solamente entró Noé y su familia. Cuando quise colocar aquí, solo queda una expectativa que se nos muestra como su extraña obra. ¿Cuál fue la extraña obra del diluvio? Que el mundo antediluviano quedó consumido
bajo las aguas. Y no era porque Dios era malo. Hubo 120 años de gracia para recibir esa gracia. Pero durante esos 120 años de gracia, esa gracia se rechazó y se burlaron del arca. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Burlarse del arca escatológicamente qué es? Ciertamente, burlarse del arca es burlarse de Cristo como Hijo de Dios. Es despreciar el más hermoso don del cielo. Entonces, vemos que como el pecado no puede estar delante de su presencia, pues ese mundo antediluviano, como lo dice allí, no lo coloqué ahí, pero vamos a recordarlo, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice el Señor allí, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Y el versículo 7 de ahí mismo dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Dios es malo? No. Dios obra en justicia, porque al haber un tiempo de gracia y al haber rechazado a su Hijo para salvación, entonces, ¿cuál expectativa le queda a la raza humana? Desconocimiento y rechazo. Desconocimiento y rechazo. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Dice allí, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Por figura vemos que Egipto es el mundo idólatra, y no solamente idólatra, sino hasta ateo también. Y aquí esta declaración de Faraón es la declaración de una persona que no cree en Dios, porque dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Luego es una declaración bien soberbia, porque ¿qué dice? Yo no conozco a Jehová. Y cuando Faraón dice, no conozco a Jehová, y el pueblo de Jehová Dios le está sirviendo, de hecho ya están esclavos, porque los están torturando, les están sobrecargando su trabajo. Y el faraón dice, yo no conozco a Jehová. Pues ciertamente, ¿qué creen que va a hacer Jehová con Faraón y con Egipto para salvar a su pueblo? Fácil, ¿no? Nosotros conocemos la historia de las 10 plagas. ¿Quién mandó las 10 plagas? ¿Las mandó Satanás? No, hermanos. Vinieron como juicio de Dios por la rebeldía del faraón y de los egipcios. En la historia de Faraón y las plagas de Egipto, vemos a un dirigente que abiertamente desconoce a Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Un dirigente que desconoce a Dios. Cuando se rechaza el nombre de Dios, es como rechazar a su hijo, pues en él se encuentra su nombre. Vemos, hermanos, ahí que Moisés tenía una tarea. ¿Cuál era la tarea que el Señor le había encomendado a Moisés? Que fuera ante Faraón junto con su hermano Aarón y le dijera a Faraón que dejara salir a su pueblo. Por sombra, Moisés, ahí es tipo de Cristo, como intercesor y como el camino y como libertador que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero cuando Faraón rechaza a Moisés, simbólicamente también está rechazando ¿a quién? Al Hijo de Dios. Entonces decimos aquí que también es como rechazar de continuo su llamado, lo que es el verdadero pecado imperdonable.
Ustedes recuerdan que hubo 10 plagas, ¿no? Las primeras tres plagas, los magos de Faraón las pudieron imitar, pero de la cuarta en adelante no la pudieron imitar, ciertamente porque venían directamente de Dios. Pero cada vez que había una plaga, entonces Faraón corría asustado a Moisés: órele a su Dios y quíteme esta plaga. Moisés hacía ese cometido, oraba a Dios y la plaga se quitaba. ¿Y qué nos dice la historia? Faraón abría su corazón al Señor. ¿Cierto que no, hermanos? No. Dice la historia que Faraón endurecía su corazón. Y eso es lo que se convierte vez tras vez hasta llegar a la 10ª plaga en el pecado imperdonable para Faraón en ese contexto. Bien, hermanos. Aceptación y liberación. Aceptación y liberación. En esa historia, el pueblo de Israel estaba llamado a confiar en Dios y en quien sería su libertador, y los conduciría por el desierto hasta introducirlos en la tierra prometida. ¿Qué era lo que iba a hacer Dios a través de su Hijo? Liberar, libertar al pueblo de Israel. ¿Qué más iba a hacer con ellos? Los iba a conducir por el desierto. ¿Qué más iba a hacer por ellos? Los iba a introducir en la tierra prometida. Entonces, de la aceptación de ese libertador, y Moisés solamente es la figura de Cristo en ese contexto, vemos, mis hermanos, que de esa aceptación dependía entrar en la tierra prometida. Éxodo 3:10 dice así: ven, por tanto, y te enviaré ahora a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si nosotros nos quedamos con esto, aquí solamente vemos a Moisés en referencia a Dios. Pero si nosotros lo miramos escatológicamente, mis queridos hermanos, escatológicamente, ¿qué vemos aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que vaya a Egipto, al mundo, y saque a sus hijos, al pueblo de Israel, no el geográfico, sino el pueblo de Israel espiritual, nosotros, el pueblo de Israel del tiempo al fin. Entonces, miren, hermanos, lo importante de entender la palabra de su contexto, dentro de su contexto, y ver la escatología que tiene para nosotros en el tiempo del fin. Era el propósito de Dios, por cuanto había visto su aflicción, liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pregunta: ¿será que hoy Dios, nuestro Padre Celestial, está dormido y no ve nuestra aflicción? Ciertamente, el Señor ve nuestra aflicción. ¿Y cuál es su propósito? Que aceptemos a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que nos lleve por esa senda que ciertamente es estrecha, pero que es el único camino que lleva a la vida eterna. Porque nosotros, aquí en Egipto, somos esclavos, y Egipto es un símbolo. No estoy hablando del Egipto geográfico de ese tiempo ni del de ahora, sino del mundo que no concibe a Dios. Y nosotros necesitamos ir a casa. Esta mañana escuché en la disertación de nuestros hermanos de, de Daniel y Alejandra, yo le tocaba el turno a nuestra hermana Laurita. Y nuestra hermana Laurita allí colocaba en el estudio que se está haciendo a diario de la palabra del Señor, estaban en el capítulo 1 del Éxodo. Y nombró Laurita una palabra que me gustó mucho, y es la palabra arrendatarios. Y ciertamente nosotros en esta tierra somos arrendatarios, somos arrendatarios. Estamos pagando arriendo. ¿Y a quién creen que le pagamos arriendo? Depende, mis hermanos. Porque si somos hijos de Dios, Él no nos cobra. Pero si somos
hijos de Satanás por desobediencia, él nos cobra arriendo y le tenemos que pagar, y muy caro, muy caro. Y es por eso que nosotros no debiésemos vivir en arriendo en esta tierra, porque tenemos una casa propia, las mansiones celestiales. Un símbolo de protección. En la última plaga que iba a caer sobre Egipto, evidenciada en la muerte de todos los primogénitos, se había dado una instrucción clara al pueblo a través de Moisés. Era necesario el sacrificio de un cordero y que con su sangre fuesen pintados los dinteles y las columnas de los sitios de habitación del pueblo de Israel en tierra. Por supuesto, esto era algo más que un rito. Tendría el significado más vívido del amor de Dios. Significaba protección en medio de la tribulación y liberación del pecado a través de la sangre del Hijo de Dios. Miren que si lo miramos allí, era solamente un reto. El Señor le había dicho a Moisés para que le comunicara al pueblo que sacrificaran un corderito. E iba a llegar la 10ª plaga. Y la 10ª plaga era que iban a morir todos los primogénitos, incluso de los animales, incluso del pueblo de Israel que no acatara ese llamado de pintar con esa sangre el corderito los dinteles y las columnas de sus puertas allí. Pero sería que era solamente un símbolo inocuo que no servía para nada, o me hacía mirar al sacrificio que el Hijo de Dios iba a dar en la cruz del Calvario en favor nuestro. Ciertamente, ese era ese símbolo, el sacrificio de Cristo. Y vemos que cuando se llevó a cabo esa plaga, todos los primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón, murió. Solamente los primogénitos de los hijos de Israel que tenían en sus dinteles la sangre del cordero, pasó el ángel y hubo protección para ellos. No fueron destruidos. Y ahí vemos, por contraposición, el amor de Dios hacia su pueblo y hacia los que le obedecen, y la justicia de Dios y el que viene manifestada en el castigo hacia quienes se burlan de él y hacia quienes no aceptan esa sangre en los dinteles. Imagínense, hermanos, que el faraón hubiese colocado en el dintel allá del palacio de faraón la sangre del cordero. Su hijo no hubiera muerto. Su hijo no hubiera muerto. La primera parte, la sangre en los dinteles y postes, era una señal para quienes la tuviesen. Sus hijos primogénitos fuesen librados de una muerte inminente. Una muerte inminente. Rechazando el símbolo. Rechazando el símbolo. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos andaban desnudos y no sentían vergüenza. Sin embargo, cuando rechazaron la orden de Dios de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, de un momento a otro se vieron a sí mismos desnudos y se avergonzaron. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo. Tuvo que hacerles túnicas para que se cubrieran. Porque ellos ciertamente de sí mismos habían hecho hojas de higuera, como unos delantales. ¿Y cuánto le podían durar? Absolutamente nada. ¿Y qué les podían tapar? Absolutamente nada, ¿cierto? Pero el Señor hizo delantales para ellos. ¿Y cómo hizo esos delantales? ¿Cómo creen, hermanos, que el Señor hizo esos delantales? Tuvo que sacrificar corderitos. ¿Para qué? Para cubrirlos a ellos. Y ese cubrirlos a ellos tiene un símbolo, la justicia de Cristo. Por eso, nuestra justicia propia es como trapos de inmundicia. Y la sangre del Señor, y aquí quien hizo este dibujo, pues lo hizo de manera muy didáctica, porque aquí vemos como pintada con sangre
Asia, África, Europa y América. Y es que el Señor murió por la raza humana caída. Pero quien rechaza esta sangre, ¿qué creen, hermanos, que le espera? Entonces, rechazando el símbolo. La segunda parte, ¿quién iba a infligir esa pena de muerte? Mucho se ha especulado, llegando a conclusiones erróneas, ancladas al análisis filosófico, humano, y desconociendo una característica de Dios, quien en su soberanía hacia aquellos que rechazaron la sangre de Cristo ofrecida en su favor, solo pueden recibir una sola sentencia: la muerte segunda, la muerte, la muerte eterna. Aceptar o evaluar el carácter de Dios. Aceptar o evaluar el carácter de Dios. También en el tema que hice hace poquito, veíamos que, o se mostraba con la palabra, que la filosofía lo único que hace es evaluar a Dios y ponerlo bajo unos estándares humanos. Pero si nosotros queremos conocer a Dios, lo aceptamos por fe a través de su palabra. Y allá en lo que se llama la Shema, en Deuteronomio capítulo 6, vemos algo bien sencillo. Oye Israel, oye Israel. Y ese oye Israel no nos está diciendo analiza Israel, evalúa Israel, filosofa Israel. No, oye la voz de tu Dios. Cuando Eva filosofó la palabra de Dios en el Edén, esa fue la perdición para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, siempre muestra en perfecta armonía el carácter de Dios, en una balanza absolutamente sincronizada, no por pensamiento humano, sino por su propia omnipotencia y omnisciencia, siendo Dios el eterno y soberano del universo. Entonces vamos a empezar a colocar aquí, mis hermanos, en contraposición. Aceptar. Vamos a aceptar o vamos a evaluar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar la palabra o la vamos a evaluar? Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Nos dice allí, hermanitos: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Pregunta: ¿hay algo aquí para analizar? ¿Hay algo aquí para poner en tela de juicio? Ciertamente yo no creo. Eso está bien claro. Allí cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, nos dice que los 144,000 ya no cantarán solamente el cántico de Moisés que cantó el pueblo de Israel cuando pasó en seco el Mar Rojo. Cantaron el cántico de Moisés allí con panderos y se alegraron mucho. Pero aquí los 144,000 van a cantar dos cánticos: el de Moisés y el del Cordero. ¿Qué van a decir, hermanos? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero ¿cómo van a decir Dios Todopoderoso si de pronto no le conocen? ¿Qué más dice? Justos y verdaderos son tus caminos. ¿En quién se plasman los caminos de Dios? Ciertamente en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único camino que lleva al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a ver algo que hizo Pedro. Evaluó. Vamos a ver qué hizo Pedro. Pedro evaluó. Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué fue lo que hizo Pedro ahí en ese contexto? Ya sabemos que el Señor le estaba diciendo a Pedro que tenía que morir allí en esa cruz,
que los impíos habían deparado para él. Pero Pedro, que aún no entendía que el reino de Cristo no era este mundo, ¿qué le dice? Lo lleva al cuarto. Y como Pedro siempre estaba al lado del Señor, le dice, pero Señor, ¿qué le está pasando, Señor? ¿Cómo su merced o usted va a permitir eso? Tenga compasión de usted. No le pase esto nunca, nunca le vaya a acontecer eso. Y si vamos a ver, hermanos, ¿qué fue lo que le contestó el Señor a Pedro? Vamos a ver qué le contestó, no lo coloqué ahí, pero vamos a ver qué le contestó el Señor a Pedro. Esto está en Mateo 16, capítulo 23. Dice ahí, pero él, hablando de Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pregunta, evaluar el carácter de Dios, evaluar la obra que Dios hizo en favor nuestro, evaluar quién es Dios y quién es su Hijo, ¿cómo nos hace? Nos hace como Pedro en ese momento. ¿Y qué nos tiene que decir el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Obviamente, Pedro en su ingenuidad, pues no tenía malas intenciones al decir eso, pero no conocía todavía al que estaba parado enfrente. No conocía todavía, aunque él ya lo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en ese momento, seguramente pensó que el reino de Cristo iba a ser instalado aquí en esta tierra, y no como el mismo Señor ya se lo había dicho previamente. Bien, hermanos. Enfoque con conocimiento de causa. David, el rey más grande que tuvo Israel y quien fue del corazón de Dios, plasma en sus muchos salmos el carácter de Dios, de tal manera que lo muestra en una balanza muy bien calibrada y que nos hace ver la oportunidad y el galardón para quienes la aprovechan, así como el juicio y su ejecución por parte de Dios hacia quienes la rechazaron. Muchas veces, queridos hermanos, vemos los salmos solamente como poemas. Y hay muchos que se saben salmos de memoria, pero no saben cuánta profecía, cuánta escatología tiene. Y en los salmos encontramos unas cosas bien tremendas, hermanos, que nos muestran por paralelo que el que realmente se encuentra ahí ni siquiera es David, es Cristo. Veamos en paralelo lo que se plasma en muchos salmos, hermanos. Vamos a ver. Ser bendecido o ser destruido. Ser bendecido o ser destruido. Bendición. Estamos en el Salmo 1. Bendición. En el Salmo 1, 1 al 3, dice allí, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será ese varón? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo que vemos ahí plasmado hacia aquellos que no anduvieron en consejo de malos? Dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. ¿Y cómo son los árboles, hermanos, plantados junto a corrientes de agua? Son grandes, sus hojas son verdes, son hermosísimos y también dan fruto en su tiempo. Pero miren, mis hermanos, en el mismo salmo, ¿qué dice? También, en el mismo salmo, Salmos 1, 4 al 6. Pone la comparación. Y por eso ese subtítulo le coloqué ser bendecido o ser destruido. En el mismo salmo coloca allí, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos,
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué vemos ahí, hermanitos? En un salmito, una balanza bien sincronizada. El camino de los justos o el camino y la senda de los impíos. Para unos, galardón, para otros, sentencia. Andar en el camino del Señor, ¿qué produce? Bendición. Andar en el camino del Señor produce bendición. Tomar otro camino es desechar la bendición del único y verdadero camino que produce bendición. Parece un juego de palabras. Vuelvo a repetir. Andar en el camino del Señor produce bendición. Tomar otro camino es desechar la bendición del único y verdadero camino que produce bendición. Parece un juego de palabras, pero es bien bonito. El guía. Miren esto tan importante. Nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo. Y ya dijimos y ya vimos en la palabra, porque no es que nosotros digamos, sino que la palabra lo dice. Y en la palabra vemos a Cristo escatológicamente en Moisés como el guía, como el libertador. Pregunta, ¿el guía no se enoja? Y quise colocar esto aquí porque hay muchas filosofías por ahí. A propósito de esto, pues se hicieron unos temas muy bonitos que, vuelvo y lo repito, los recomiendo al hermano Freddy y Altimiras. Temas acerca del diluvio, la destrucción de Sodoma. Pues porque hay grupos, tristemente, dentro de nuestros hermanos, que empezaron a predicar y también en la iglesia nominal, que Dios no mata, que Dios no puede matar porque Dios es amor. Y sabemos ciertamente que Dios es amor. Pero pregunta, aquí no vamos a hablar de Dios. Aquí vamos a hablar del Hijo de Dios, de Cristo. Pregunta, ¿el guía se puede enojar? ¿Se puede enojar el Hijo y también destruir? Salmos 2, 7 al 10. Dice la palabra del Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. O sea que aquí no está hablando David. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te haré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Cómo así? Luego que solamente el Hijo solamente nos perdona, solamente tiene misericordia. Aquí dice que también los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué más dice? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué significa admitir amonestación? Que recibamos la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. Pero la palabra no es un conjunto de letras o de párrafos. La palabra es Cristo. Sigue diciendo, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Y miren lo que dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Cómo así? El Hijo también se enoja. Y quiero colocar aquí por ejemplo, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes hayan hecho senderismo. Y hacer senderismo es ir por un lugar, por unos bosques bien complicados y por barrancos y por sitios donde uno se puede caer y ciertamente son muy estrechos. Y cuando uno va a hacer senderismo, hay un guía, hay alguien especializado. Y entonces los que quisieron apuntarse a ese plan de hacer senderismo, pues se apuntaron a ese plan y se les presenta el guía y el guía está en un determinado sitio y les dice, ahora ustedes hagan todo lo que yo voy a hacer y me siguen. No se queden en el camino porque se pueden extraviar, se pueden perder. Y entonces empiezan a andar en ese camino, en ese bosque, y como siempre no falta el que por allá se quedó hablando con otro o se entretuvo en alguna cosa, el guía se dio cuenta. ¿Y qué creen que le va a decir? ¿Lo va a felicitar? No, hermanos.
les va a llamar ciertamente la atención. Pero imagínense que el guía sigue y él tiene que seguir y llevar la mirada al frente, ¿cierto? Y los que verdaderamente le siguen no pueden perderlo de vista, pero volvieron y se quedaron otros atrás. Y entonces el guía ya dijo, dejémoslos allá, a ver si llegarán o no. Pero, ¿se va a poner contento ese guía? Ciertamente no, porque no están haciendo caso a sus amonestaciones. Y ese guía, perdón, escatológicamente, en ese camino que lleva a la vida eterna, es Cristo. Y por eso dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El santuario, entrar o quedar fuera. Bueno, salvación, mis hermanos, salvación. En el Salmo 5:7 nos dice allí, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Qué nos muestra ahí el santuario? Salvación. Destrucción. Vamos al mismo capítulo, porque no es que estemos yendo a otro capítulo o querer juntar por conveniencia una cosa que queremos plantear. No, en el mismo capítulo se nos muestra el contexto y se nos muestra el galardón y la sentencia. Entonces dice ahí, mis hermanos, Salmo 5:4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Miren que esto no lo estoy diciendo yo, queridos hermanos. ¿Qué dice? Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una balanza muy bien sincronizada, porque nos habla de salvación por la abundancia de la misericordia. Y la abundancia de la misericordia es Cristo. Y por esa abundancia nosotros todos tenemos la oportunidad de entrar en esa casa, en el santuario. Pero tenemos la oportunidad, pero nadie nos obliga. Luego, si la rechazamos, ¿qué nos espera? Ciertamente, destrucción. El hombre sensato, el hombre sensato acepta la gracia de Dios, que es aceptar a Cristo. Muchas veces vemos cómo se habla de manera profana acerca de Dios y se toma su santo nombre en vano. Y miren lo interesante. Dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y miren que esto lo tengo en este momento y ni siquiera lo había pensado. Pero hago la siguiente pregunta. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Podríamos pensar que es decir palabras blasfemas hacia Jehová Dios. Pero tomar el nombre de Dios en vano es rechazar la obra que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Porque el nombre de Dios, ¿en quién se encuentra? En su Hijo Jesucristo. Luego, tomar el nombre de Dios en vano es rechazar a Cristo. El hombre sensato acepta la gloria de Dios, que es aceptar a Cristo. La gracia de Dios, perdón, que es aceptar a Cristo. El insensato no puede estar en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque rechazó a su Hijo. Y rechazar a Cristo nos inhabilita para estar en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque nadie va al Padre sino a través de su Hijo. ¿De quién es y de quién proviene? Escudo. Vamos al Salmo 7:10. Salmo 7:10. Dice ahí, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿En quién está mi escudo? En Dios.
¿Por qué? Porque Él salva a los rectos de corazón. Justicia. ¿De quién proviene? Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. No sé cuántos de ustedes, y me incluyo, muchas veces no habíamos visto todo lo que contienen los salmos en referencia al carácter de Dios. Y vemos en un mismo salmo cómo se muestra la justicia, la misericordia y también el juicio de Dios. Luego no podemos rechazar y no podemos poner en tela de juicio el carácter de Dios, ni ponernos a filosofar acerca de lo que es el carácter de Dios. Pregunta, ¿a quién guarda y a quién destruye? El que guarda a los justos, el que guarda a los justos. Salmo 34, 15 dice ahí, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Luego, ¿se olvidó Dios de nosotros? No, hermanos, no se ha olvidado, porque los ojos del Señor están sobre los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando nosotros clamamos a Dios por salvación, cuando estamos en angustia, Él siempre está presto a escuchar el llamado de la más humilde de sus criaturas. Pero ¿qué pasa con los impíos? Destruye a los impíos. El mismo Salmo en el versículo 16 que dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Miren cómo esa filosofía del Dios no mata no cuadra en la Biblia. Y especialmente en los Salmos no cuadra. Porque sabemos que Dios ama al pecador, pero destruye el pecado. Pero pregunta, ¿qué pasa si ese pecado se le ha vuelto como una melcocha dentro de su cuerpo y no quiere deshacerse, no quiere lavarse en el agua de vida que salta para vida eterna? ¿Qué va a pasar con ese pecador cuando el Señor destruya el pecado? Pues ciertamente ese pecador va a ser consumido con su pecado. ¿Por qué? Porque no quiso lavarse en el agua de vida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Promesa y sentencia. Promesa y sentencia. Una promesa, queridos hermanos. ¿Quién la hace? ¿Quién hace la promesa? Salmo 37, versículo 3 al 5. Salmo 37, 3 al 5 nos dice así. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. ¿Qué versículos tan hermosos? ¿Qué parte tan hermosa? Y es una promesa maravillosa. ¿Y quién la hace? El que no falla a sus promesas, el que es fiel y justo. ¿Cuál es esa promesa? Que si confiamos en él y hacemos el bien, vamos a habitar en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pregunta, ¿qué es apacentarnos de la verdad? Me acuerdo del Salmo 23. El Salmo 23 nos dice allí, muy bonito, muchos nos lo sabemos desde niños, de memoria. Pero miren lo que dice, mis queridos hermanos, el Salmo 23, en el versículo, a ver, hermanos, leámoslo, es cortico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará que me hará descansar junto a aguas de reposo. ¿Cuáles son las aguas de reposo de parte de Dios? Ciertamente tienen nombre, Cristo Jesús. Me pastoreará. ¿Quién es el que me pastorea?
el divino Maestro, Cristo Jesús. Confortará mi alma, me guiará. ¿Quién es el guía? Cristo Jesús. Por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Únicamente las que puso delante Cristo Jesús. Por amor de su nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Cristo Jesús. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara y el callado que vino de parte de Dios? Cristo Jesús. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuál es ese aceite que vino del cielo y que hoy se manifiesta en nosotros, que lo llamamos el Espíritu Santo? Ciertamente, Cristo Jesús mismo. Ciertamente, el bien y la misericordia. ¿Cuál es el bien y la misericordia que proviene del Padre? Cristo Jesús. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero vemos una sentencia ahí, en ese mismo salmo. Salmos 37, 1 y 2 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué pasa? Se secarán. ¿Cuál es la sentencia contra los impíos? Perdónenme si me estoy demorando un poquito, ya vamos a terminar. ¿Cuál es la sentencia hacia los impíos? Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pregunta: ¿quién hace la promesa? El Señor. ¿Quién ejecuta la sentencia? El Señor. Luego, ¿qué vemos aquí? Una balanza en equilibrio, mis queridos hermanos. Contundente. Aquí vemos algo contundente, mis hermanos. Dos simientes, galardón o sentencia. ¿Quién da uno y lo otro? ¿Será que son dos personas diferentes lo que dan el que da el galardón y el que da la sentencia? Miren, hermanos, en el mismo versículo. Salmos 37, 22 nos dice: ¿qué nos dice, hermanos? Porque los benditos de él heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Eso lo dice la palabra. Y en el mismo versículo que dice: y los malditos de él serán destruidos. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Con dolor, el Señor tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Y entonces perdieron esa inmortalidad condicional que tenían, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el amor de Dios, ¿en qué se manifestó? En su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo a salvar a estos desnudos pecadores, que somos todos nosotros, y a colocarnos su manto de justicia. O sea que tenemos una oportunidad, pero esa oportunidad solamente la vivenciamos y la podemos reclamar a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué pasa si rechazamos a Cristo Jesús? La expulsión será definitiva. No habrá más oportunidades. O sea que es importante tener en cuenta esto, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. La vida y el bien, la muerte y el mal. Una elección y sus consecuencias. Allí vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, un camino, y la muerte y el mal, otro camino.
tú verás qué escoges. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué, hermanos? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuál es la tierra que nosotros hoy, siglo XXI, esperamos? La Nueva Jerusalén. Y allí vamos a vivir por la eternidad con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el mismo capítulo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Aquí vemos la parte literal, pero que vemos tiene que ver con la parte escatológica. En la parte literal, vemos que el pueblo que salió allí de Egipto y pasó con muchos señales y prodigios y pasó al otro lado en seco el Mar Rojo y fue por el camino del desierto, empezó a darle gracias a Dios. No, hermanos, empezó a murmurar de Dios y todo el tiempo murmuraban y nos trajeron aquí a morirnos de sed, a morirnos de hambre. Murmuraron contra Dios y murmuraron contra su Hijo. Y sin embargo, su Hijo se manifestó en el agua de la roca y no tuvieron sed. Sin embargo, su Hijo se manifestó en el maná, el pan de vida, y no tuvieron hambre. Y sin embargo, subieron a mirar allí la tierra prometida, la Canaán, esa Canaán terrenal, y vieron que habían unos frutos hermosísimos. Pero ¿qué dijeron 10 de los espías que habían sido mandados allá? Nosotros no podemos pasar allá, porque ellos son muy fuertes, son gigantes, y nosotros somos pigmeos con respecto a ellos. ¿Y qué pasó con dos siervos fieles, Josué y Caleb? Fueron los únicos que trajeron un informe positivo de parte de lo que habían visto allá. Y era que sí se podía. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel y con esos 10 espías que trajeron un mal informe? Pues perecieron en el camino, no pasaron a la tierra prometida. ¿Quiénes sí pasaron? Solamente Josué y Caleb y la descendencia, los menores de 20 años del pueblo de Israel, que tuvo que dárseles el Deuteronomio para acordarles lo que dice aquí en Deuteronomio 30, 15 al 18, que el Señor ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge cada uno de acuerdo a tu libre albedrío. Testigos del carácter del Creador. De nuevo la exhortación. Viene de nuevo la exhortación. Deuteronomio 37, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Nos puso dos caminos, la vida o la muerte. ¿Y quiénes son los testigos? Los cielos y la tierra. Carácter como balanza. Una balanza sincronizada. Deuteronomio 7, 9 y 10 dice allí. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Una parte de la balanza. La otra parte de la balanza. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Miren que esta doctrina, esta filosofía del Dios no mata, le venden a la feligresía que el que les va a dar ese pago es Satanás. Y sabemos que de cierta manera, Satanás sí fue el que nos indujo a pecar. Satanás nos indujo a pecar.
Ahora bien, el hombre le creyó a Satanás. Luego, pues nosotros, de cierta manera, pues tenemos la culpa nos buscamos ese mal, ¿cierto? Y Satanás pues va a llevar todos los males de quien indujo a pecar. Pero pregunta, ¿quién ejecuta la sentencia? Con mucho dolor la ejecuta Dios mismo. Porque miren, hermanos, aquí lo dice claramente, y que da el pago en persona. No dice que mandó a otro, dice que en persona le va a dar el pago a quién, al que le aborrece. ¿Qué le va a hacer? Destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, con el que odia a Dios. En persona le dará el pago, una balanza sincronizada. Destrucción como misericordia. Vamos terminando. Eventos de los últimos días. Aplicación 283.3. La destrucción de los impíos es un acto de misericordia. Y vemos que Dios es amor. Y dentro de ese amor, destruir a los impíos es misericordia. Misericordia hacia su pueblo y misericordia hacia ellos mismos. Imagínense cómo ha pintado la filosofía, un infierno eterno, y la gente allá, esta llama, me quemo, pero no me quemo, esto arde, pero no me arde, por la eternidad. Pues eso sería un Dios injusto. Luego, un Dios justo que hace con los impíos que rechazaron a su Hijo, los destruye. Y dice aquí la sierva del Señor, ¿podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios y a la verdad y a la santidad alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? No, no. Años de prueba les fueron concedidos para que pudiesen formar caracteres para el cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. 120 años para los antediluvianos. ¿Cuánto llevamos en general la humanidad de gracia? Llevamos 6.000 años. Y ese tiempo de gracia está para terminar, está por terminar. Sigue diciendo aquí, pero nunca se acostumbraron, hablando de los impíos, a amar lo que es puro. Nunca aprendieron el lenguaje del cielo y ya es demasiado tarde. Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento, la gloria de Dios un fuego consumido. Luego ellos mismos pedirían ser expulsados del cielo, suponiendo que se les diese la oportunidad de entrar. No podrían soportar la gloria de Dios. Sigue diciendo, estos ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. En persona les dará ese pago, mis queridos hermanos. Entonces vemos, apreciados hermanos, cómo esta balanza muy bien sincronizada es el carácter de Dios, un carácter maravilloso. Dios es tanto justicia como misericordia. No tengo ahorita el texto, creo que está en Salmos, que dice que en la cruz la justicia y la paz se besaron, mis queridos hermanos. Para terminar, hermanos, quiero que inclinemos el rostro y vamos ahora. Maravilloso y buen Dios, que tu morada es en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas a conocer tu carácter. No necesitamos ir a una universidad a estudiar teología o filosofía para saber quién es Dios, ni en qué consiste la vida eterna.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Permite, buen Señor, que tus palabras sean siempre un lenitivo para nuestra alma triste y desconsolada por estar en arriendo en un lugar que no es nuestra tierra. Queremos ir a casa, Señor, pero aún faltan algunos acontecimientos y es por eso que nos fortalezcas, que no nos sueltes de la mano del guía de tu Hijo amado Cristo Jesús y que podamos ir con seguridad hacia la tierra prometida, en medio de la tribulación, en medio de las adversidades. Permite, buen Padre, que todo lo que hagamos mientras somos peregrinos en este mundo sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.